Esta especie, de gran flexibilidad, es ideal para la elaboración de útiles de cestería. Bueno, pues ahora estamos cogiendo madera para, aprovechando que estamos en menguante, para hacer cestos. Entonces estamos buscando madera de avellano. Hemos cogido ahí unos maderos un poco más gordos, que son para las costellas, que llamamos, y ahora vamos a coger un poco más fino para lo que son las blingas, que es lo que se utiliza para finalizar y rematar un poco los cestos. Desde noviembre hasta marzo es la mejor época para la madera, salvo que también hay una época especial que es para la madera que es destinada a mango de herramientas, que tiene que ser a la vez de dura, flexible, tiene que tener esas dos particularidades. Esa debe ser cortada en el menguante de la luna de agosto. Pero para esto de la cestería, pues en cualquier menguante a partir de noviembre hasta marzo. Una vez cortadas, José, hermano de Elías, calienta en el horno las costellas durante 10 minutos para dotarlas de una mayor flexibilidad. Vamos a sacar este, que debe estar... Esto es lo que va a ser el aro del cesto. José retira el aro para abrirlo o fenderlo en dos piezas, una interior y otra exterior. Después, saca el resto de las costellas para hacer lo propio en el taller. Bueno, pues ahora vamos a abrirlo al medio. Esto está aquí, sacaremos 4. Bueno, ya está. Esto, si fuese esto más grueso, se podrían sacar más trozos. Pero así lo dejamos así. Ahora ya pasamos a cepillar. Con la ayuda de una cuchilla de 2 mangos, José realiza el cepillado. Este proceso tiene como objeto afinar y uniformar todas las piezas para su posterior manipulación en el trenzado. Eso se hacía aquí sin salir afuera a comprar nada ni a coger nada. Bueno, había quien hacía cestos, quien hacía carros, quien hacía otras cosas. Era como un complemento al otro trabajo. Cuando estaba mal tiempo, pues se aprovechaba a hacer esto. Tras cepillar todas las piezas, José comienza a tejer las costellas en un proceso delicado que requiere gran meticulosidad. Pues la mitad de las costellas son en un sentido y la otra mitad en el otro. Las va colocando sin que toque unas en otras, quedando un espacio de 7 u 8 milímetros. Con las cortas es cuando se va tejiendo. Ahora vamos a levantarlo, para eso necesito que alguien me ayude. Me va a ayudar Elías. Levantarlo para luego tejer alrededor. Hay que amarrarlo con una cuerda para luego empezar a tejer alrededor. Pues aprendí de ver a mi padre hacerlos. Pues se usaban para muchas cosas, para las castañas, para las patatas, para grano, las fabas. Sí, y en función de lo que iba para lo que iba a ser el cesto, pues era mayor, más pequeño, redondo, más alto, más bajo, según. Hombre, si se cuida un poco y no se moje, sí, puede durar una vida. Esto ahora se recortan justo por encima de la última y se pone el aro. Después de cortar las puntas, ya solo queda colocar el aro que funciona como cierre o remate final del cesto. Pues consiste en poner un aro de madera por dentro y otro por fuera y coserlo con unas blingas de madera. Se hacen unos agujeros con hierro caliente que vamos a meter en el horno. Mientras tanto podemos aprovechar
y poner el aro interior, sujetar un poco aquí el aro interior. Pues hasta que se ponga rojo, depende del fuego que haya. Una por dentro y otra por fuera. Les voy uniendo la de dentro con la de fuera a través del agujero este que hago con el hierro. Último remate y ya está esto hecho. La cestería tradicional en la comarca Valle del Ese entre Cabos constituye un excelente ejemplo de cómo los habitantes de esta tierra aprovecharon los recursos forestales que el medio les brindaba para elaborar útiles que mejoraran su vida diaria. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.